por favor, dirección, quiero pedir que la ponga. Ahí está, dice. Evelyn Matei confirma su intención de llegar a la moneda del 2022. Voy de candidata a la presidencia y con música ad hoc que le ponen, Amaro, a esta portada. Bueno, yo creo que podríamos preguntarle, pero de manera directa también. Estamos en estos momentos con la alcaldesa, con Evelyn Matei. ¿Qué es lo que generó este titular? Si fue una reacción quizá también al anuncio de ser socialdemócrata de Joaquín Lavín. Alcaldesa, buenos días. ¿Cómo se generó esto? Hola, ¿cómo están? Tras bambalinas. ¿Cómo le decimos ahora? ¿Alcaldesa? ¿Candidata? ¿Cómo? Evelyn. Es lo que más me gusta. La verdad es que, mira, yo realmente me llama la atención, me preocupa el nivel de problemas políticos que hay en Chile, ¿no? Y yo siento que la gente, la ciudadanía, no está tan dividida y es mucho más sensata la gente que los políticos. Y creo que estamos enfrascados en muchas peleas que le interesan realmente a la clase política, pero la gente lo que está pidiendo son cosas bien sencillas, pero también que hay que ponerse a trabajar en serio en lograrlas. Lo que yo he visto, ¿no es cierto?, es que a muchísima gente obviamente le cuesta muchísimo llegar a fin de mes. Y ahí hay que dar una ayuda. Nosotros tuvimos durante 30 años una política de tratar de derrotar la pobreza. Y eso era necesario, pero no es suficiente. Creo que efectivamente ahora lo que nosotros necesitamos es un país mucho más equitativo. Hemos tenido episodios de violencia muy graves, muy graves. Cuando tú lees qué es lo que sucede en distintos países, mientras más desiguales son los países, o sea, más diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen, más violencia hay en los países. Y esto lo vengo sosteniendo hace muchísimo tiempo, que no basta con luchar contra la pobreza. Sí, hay que hacer eso, obviamente, pero eso es solamente la base. La equidad, que una mamá, por ejemplo, que tiene un niño que es talentoso, que ella sepa que va a poder llegar a la universidad, que sepa que a lo mejor va a poder ser gerente de una empresa o que va a poder llegar a ser senador o presidente de la República. Es decir, un país, ¿no es cierto?, donde no se hable tanto de la meritocracia, de que la gente, ¿no es cierto?, la contratan por el mérito o la eligen por el mérito, sino donde se practique. Fíjense que cuando yo llegué, por ejemplo, a ser alcaldesa en Providencia, me llegaron así un currículum, un alto de currículum de personas que eran hijos de, hermanos de, parejas de, etcétera. Y nosotros tenemos, por ejemplo, en Providencia, ¿no es cierto?, una norma en que solamente se contrata por concurso. Porque realmente Chile sigue siendo un país de los pitutos. Y bueno, entonces hay muchas cosas que yo creo que hay que corregir. Alcaldesa. Sí. No, lo que quería preguntarle es que además usted dice algo que nosotros aquí en el matinal lo vemos siempre, y es bofetadas van y vienen de un sector político o el otro. Tú eres culpable, no eres tú el responsable, son los dimes y diretes. Y por eso Joaquín Lavín básicamente idea esta idea de ser socialdemócrata y perfilarse como el candidato de la convivencia, dice él. ¿Usted también es candidata de la convivencia? ¿Y cómo? No es que sea candidata, lo he practicado toda mi vida. No es que lo diga ahora porque quiero ser, sino que, por ejemplo, cuando Lagos quiso hacer el plan Auge, que yo creo que efectivamente le ha salvado la vida a muchísima gente, yo era presidenta de la Comisión de Salud, me pareció que era un buen plan y obviamente colaboré todo lo que pude, no porque Lagos estuviera en la vereda del frente, yo iba a tratar, ¿no es cierto?, de oponerme a ese tipo de políticas. Si tú ves qué es lo que ocurre, por ejemplo, hoy día en Providencia, la verdad es que tenemos una muy buena convivencia con todos los concejales de distintos partidos. Por lo tanto, eso es algo que uno no dice, sino que en el fondo lo practica. Si ustedes ven, en general, o sea, yo nunca me he opuesto, por ejemplo, a un alza de impuestos, siempre que vaya efectivamente a mejorar la calidad de la vida de las personas y no vaya a más pitutos y a más, digamos, más gente contratada, en que la gente contratada generalmente son parientes de alguien que tiene poder. Entonces, yo siento, digamos, que nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestro país y lo tenemos que empezar a cambiar en términos
de mayores oportunidades. Sí. ¿Alcaldesa? Sí. ¿Y qué hay de distinto? Porque usted ya fue candidata. Usted fue candidata hace algunos años, perdió contra Michelle Bachelet, ¿no es cierto? Claro. Los dos hemos sido candidatos, ¿no es cierto? ¿Cómo? Los dos hemos sido candidatos. Sí, claro, los dos han sido candidatos, claro. Los dos han sido derrotados en distintos momentos, ¿no es cierto? Pero, ¿qué hay de distinto en usted hoy día que podría efectivamente llegar a ser presidenta? ¿Cuál es lo distinto que tiene usted y qué tiene de distinto también la situación del país? Bueno, la situación del país es muy distinta. A mí me pidieron que fuera candidata cuando faltaban, no sé, 3, 4 meses para la elección, ¿no? En una circunstancia en que había al frente una candidata que iba a ganar sí o sí. Y por lo tanto lo que me pidieron fue un tremendo sacrificio, ir a una candidatura que ya estaba perdida, en que obviamente no hubo ni un peso y hubo bastante poco apoyo porque todo el mundo la veía perdida. Y yo acepté porque alguien tenía que asumir, ¿no? Así que la situación es bastante distinta. Ahora tenemos mucho tiempo para poder hablar de los sueños, de cuál es el país que yo me imagino, etcétera. Y lo que yo quisiera es un país, obviamente. A ver, yo siempre he sido como de centro derecha, bien liberal en mis cosas, pero además profundamente yo creo realmente en la economía social de mercado, que es una cosa muy distinta que el neoliberalismo. Y eso significa realmente preocuparse de que las personas tengan acceso a una buena educación, ¿Alcaldesa? Pero buena educación, no la que estamos dando hoy día. Cuéntame, usted Tonka. Ha sido muy crítica con la figura de Joaquín Lavín esta última semana, pero ¿qué dijo el alcalde de Las Condes sobre su candidatura? Mire, escuchemos. Y creo muy bueno además con personas que son alcaldes, porque la verdad que si los alcaldes gobernáramos Chile, creo que este sería un país distinto. Después de las palabras del alcalde Joaquín Lavín, ¿cómo responde usted a los que dicen que lo suyo es una estrategia para moverle el piso al candidato Joaquín Lavín? No, ¿quién podría decir eso? La verdad es que yo le tengo mucho cariño. Lo que pasa también es que yo creo que hay que ser un poco, presentarse al público de acuerdo a lo que uno realmente es y lo que ha sido. Yo, por ejemplo, puedo conversar con personas, y de hecho he conversado muchísimas veces con gente que es ¿no es cierto?, del Partido Socialista. Eso no me convierte a mí en un socialista. Creo que sí tenemos la obligación de conversar, de ponernos de acuerdo, de buscar soluciones. Eso es lo que quiere el 70% de la ciudadanía. Distinto es que yo, por conversar con un socialista, me declare socialista. Creo que son cosas distintas. Y lo que gatilló en usted, finalmente, su candidatura, ¿fue el concepto socialdemócrata que utilizó el alcalde Joaquín Lavín? Es que lo que pasa es que, más que un concepto, no, yo siento, digamos, que uno tiene que presentarse a la gente. Al final, mire, yo muchas veces digo cosas que a la gente no le gusta, pero lo que siempre me dicen es, a usted le creo porque dice efectivamente lo que piensa. Y yo creo que nosotros tenemos que partir desde esa sinceridad con la gente, de pararnos tal cual somos. Y creo que es súper complicado esto de estar... a ver, esta es mi sensación, ¿no? Pero, y con todo cariño, porque tampoco quiero hacer de la crítica, o sea, yo creo que hay que más bien construir que estar criticando. Pero me parece, digamos, que uno tiene que presentarse tal cual de verdad es, como ha sido, y no tratar de ponerse distintos trajes. Creo que al final eso hace perder un poco de confianza en la política en general. Y la política está tan desprestigiada en este tiempo que yo creo que el sencillamente hablarle con la verdad a la gente es algo que debiéramos tratar de practicar todos. Bueno, a falta de un candidato de la UDI, tenemos dos. Veamos qué es lo que opina además su presidenta. Escuchemos. Es una muy buena noticia para nuestro partido, para la UDI, el poder tener dos muy buenos liderazgos que son reconocidos y que tienen empatía con las personas como eventuales candidatos presidenciales. Bueno, y hay una pregunta pequeñita, ¿verdad?, y rápida a deslizar a Evelyn Matei. ¿Cree realmente que Joaquín Lavín todavía sigue siendo en su ADN de la UDI? Me complica que me hagan esa pregunta a mí, ¿no? Yo creo que se la debieran hacer a Joaquín. Ya, pero usted es una ciudadana crítica, observa las conductas y todo lo más. De acuerdo a lo dicho, de acuerdo a
las acciones, etcétera, ¿cree que sigue siendo UDI en su ADN? A ver... Usted dice siempre lo que piensa. Sí, exactamente. Una persona que está en la UDI no es socialdemócrata. Por ende, Socialdemócratas son socialistas. Eso es lo que ocurre en todo el país, en todos los países del mundo, ¿no es cierto? Los socialdemócratas están en general en la Internacional Socialista, en esa agrupación. Así que es como, por eso que es raro. Y quiero señalar nuevamente, a mí lo que me interesa es cuáles son los programas que tenemos para el país. A mí, por ejemplo, creo que, y este es un énfasis que tengo hace muchísimo tiempo, creo que una de las cosas que nos tiene tan mal hoy día es el tema, ¿no es cierto?, de la corrupción y es el tema de las colusiones. Y ustedes saben que en eso vengo trabajando y vengo probablemente, o sea, fui la primera persona que hizo una denuncia, ¿no es cierto?, por corrupción cuando estaba recién electa por primera vez diputada. Y es una conducta que he mantenido siempre. Yo, fíjate que más que ser de izquierda o de derecha, yo creo que la gente lo que necesita es personas que le solucionen sus problemas y personas que cuando accedan al poder efectivamente estén preocupados de la ciudadanía y no de estar llenándose los bolsillos de dinero mal habido. Creo que en Chile ha habido mano blanda con los políticos que han tenido... Bueno, perdone que la interrumpa, hay un titular aquí que Contraloría objetó más de 1 billón de pesos mal utilizados por el Estado en el 2019. Esto ha salido, ¿verdad?, en horas recientes. Tonka. La última preguntita... Perdón, sí. Pero eso es lo que ha logrado pillar. Pero hay muchas cosas en que a la Contraloría le han hecho incluso una denuncia y no las pilló. En el caso, por ejemplo, de las luminarias, que ustedes saben, vengo hablando ya desde hace bastante tiempo, porque lo pillé en nuestra municipalidad, ahí son, pero miles de millones de pesos, ¿no es cierto?, los que están en juego. Resulta que a la Contraloría le hicieron 2 o 3 presentaciones y no vio nada. Entonces yo quiero también señalar que la Contraloría no está dando el ancho tampoco. Y nosotros, mientras no tengamos, ¿no es cierto?, políticos que pueden ser de centro derecha, que pueden ser de centro izquierda, nosotros al final todos tenemos que conversar y construir un buen país. Pero lo que no puede ser, ¿no es cierto?, es que existe la percepción de que los políticos estamos robando. Porque entonces nadie va a tener confianza en nosotros. Obvio. Son esas las cosas que efectivamente yo creo que tenemos que... ¿Sí? La semana pasada, cuando le preguntaban si iba por el apruebo o el rechazo, dijo que iba a mantener silencio en ese punto. Sí. Pero ahora, como candidata presidencial, ¿no debería sincerarlo? ¿Va por el apruebo o va por el rechazo? Mira, a mí me llama la atención y me preocupa hoy día salió, por ejemplo, una carta de un militante UDI sacándole la mugre a Pablo Longueira porque dijo que iba a votar apruebo. Nosotros en nuestro sector, hay mucha gente que vota apruebo, hay mucha gente que vota rechazo. Y finalmente, lo que quieren todos es bastante lo mismo. Es básicamente cambios, que la Constitución permita mucho mayores grados de equidad, que asegure un mejor trato hacia las mujeres, que asegure un mejor trato hacia las minorías sexuales, que asegure un mejor trato hacia nuestros pueblos originarios. Y en eso están todos bastante de acuerdo. Hay algunos que prefieren que lo haga el Congreso, otros prefieren que lo haga una asamblea constituyente, un órgano constituyente. Y lo que yo quiero señalar es que a mí lo que me importa es la Constitución que salga. Este apruebo y rechazo, este dividirnos en bueno, en malo, en blanco, en negro, en lo bueno, en lo malo, me tiene chata. Creo que no es la forma. Lo que nos debiéramos estar concentrando, ¿qué vamos a hacer, no es cierto? ¿Le vamos a dar estatus de pueblo a los pueblos originarios? ¿Le vamos a asegurar una buena equidad, digamos, a las mujeres? ¿Cómo vamos a asegurar que haya un acceso igualitario a la salud? ¿Cómo vamos a hacer esas cosas? Y nosotros nos estamos desgastando en una pelea que lo único que hace es dividirnos en vez de estar mirando los temas de fondo, que son los que de verdad vamos a ir a la votar gente... entonces, pero eso todos vamos a votar, sí. Entonces hay que finalmente, yo creo que transparentar el voto, sobre todo cuando una persona es candidata a la presidencia, ¿o no? Usted dice lo que piensa Sí. y estamos en la víspera de este pronunciamiento.
¿Qué es lo que piensa? Me gustaría saberlo, nos gustaría saberlo como candidata presidencial. Anúncielo aquí. ¿Está usted por el apruebo? ¿Está por el reparo? ¿Por el rechazo, quiero decir? Estoy por una buena constitución. Pero, y hay distintos ¿cómo caminos. va a votar? A ver, yo ya te he contestado. Yo te he contestado, Amaro, en el sentido de que es lo que me importa. Y la verdad es que nosotros hemos vivido como país súper dividido desde el sí y del no, y yo no quiero que ahora volvamos a dividirnos nuevamente entre el apruebo y el rechazo, cuando en realidad lo que le importa a la gente es si se le van a solucionar o no sus problemas. Pero una cosa es reformar la Constitución y algo muy distinto es redactar una Constitución nueva. Por lo que usted está diciendo, porque está hablando de aspectos bien fundamentales de la Constitución, pareciera ser que está más bien por una Constitución nueva, ¿o no? Yo creo que hay que hacerle muchos cambios a la Constitución. Pero alcaldesa no va a contestar. ¿Cómo Sí, podríamos estar 3 horas preguntándole y no va a contestar? ¿Cuánto va a transparentar su voto? O sea, Cuéntenos. usted está con Longueira. Sí. ¿Apruebo pero no de cero? ¿Es eso? No, yo no estoy diciendo eso. ¿Qué está diciendo? Pero usted va, en algún minuto lo va a contar o no lo va a contar nunca. Cuéntenos. No lo voy a contar. A mí lo único que me importa No, no es lo va a que contar nunca. Va a aguantar hasta octubre. No, y hasta noviembre y hasta diciembre tampoco. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Es que aquí efectivamente nos estamos quedando solamente en la forma. Y me llama la atención que al final aquí la única discusión sea cómo vota la gente y no lo que queremos. Y al final el cómo vota lo único que hace es desunirnos. En todo caso, en ese punto tiene un gran parecido a lo que dice Joaquín Lavín. Usted en una entrevista a La Tercera hace como un mes atrás hablaba de las polaridades, de los buenos y los malos, bueno, lo acaba de repetir ahora, y hablaba de la posibilidad de buscar consenso, y en eso tiene un lenguaje muy parecido a su contrincante, Joaquín Lavín. A ver, buscar consenso no significa un gobierno unitario, ¿no es cierto? Un gobierno de convergencia. O sea, ¿alguien de verdad cree que se va a sentar un señor que es socialista y que va a ser ministro y va a haber otro ministro que es de la UDI en un mismo gobierno? ¿Alguien de verdad cree que eso es posible? Porque una cosa es conversar y hemos llegado a muchos acuerdos y creo que hay que llegar a muchos acuerdos. Otra cosa distinta es sentar en un mismo gobierno a un ministro que es socialista, a otro que es del PPD, a otro que es de la UDI, a otro que no sé, o sea, con todo cariño, pero es como bien poco probable que algo así ocurra, ¿no? Cuando se llamó, por ejemplo, a un diálogo al principio de este gobierno, hubo personas, hubo partidos que ni siquiera estuvieron dispuestos a ir a ese diálogo, a sentarse a una mesa de trabajo. Entonces pensar efectivamente que van a haber ministros de distintos partidos y de distintos signos, todos bajo un mismo presidente, ¿ustedes de verdad creen que eso es algo razonable? ¿Alguien cree que es razonable? Suena muy lindo, claramente suena muy lindo. En una entrevista, creo que ayer de Daniel Jadwe, ya estaban elucubrando sobre su posibilidad de gabinete. Esta es la última de la arena política. ¿Usted también ha tenido alguna idea? ¿Se le ha pasado algún nombre que le gustaría conformar para una posibilidad futura en su proyecto? Yo tengo claro lo que quiero. Lo que quiero es que todos, miren, nosotros tenemos en este momento más del 30% de nuestros alumnos de más de 15 años que no saben, que no entienden lo que leen, mayores de 15 años. Y eso, según la OCDE, significa que esas personas van a tener un mal futuro laboral, mal futuro de estudios. Más del 50% de nuestros niños mayores de 15 años no maneja las operaciones más básicas de matemáticas. Entonces vamos a seguir peleándonos si los edificios son del Estado o si los edificios son de los propietarios, o nos vamos a preocupar realmente que nuestros alumnos aprendan. Esas son cosas que estamos haciendo en la municipalidad. Y yo realmente creo que en materia de salud se puede avanzar muchísimo sin ideologías, sino que sencillamente haciendo bien las cosas. Y yo creo que mi sello ha sido hacer bien las cosas. Y la otra cosa que yo creo que es importante es que le empecemos a quitar poder a los políticos.
Los políticos yo creo que efectivamente nos están dividiendo muchísimo y probablemente si nosotros le diéramos la posibilidad... Pero usted es política. Y que justamente por eso te lo digo. ¿Cuánto nos demoramos en aprobar una ley de divorcio? Cuando la inmensa mayoría de los chilenos estaba por el divorcio. Yo fui la única que votó de la UDI, ¿no es cierto?, a favor del divorcio, ¿no? Sí. Pero ¿ustedes no creen que si se hubiera hecho un plebiscito del divorcio hubiéramos tenido 10 o 15 años antes de esa ley? ¿Ustedes creen que esta discusión eterna que tenemos hoy día sobre qué va a pasar con el 6% adicional de las cotizaciones de salud, ¿ustedes no creen que si nosotros los plebiscitáramos y le dijéramos a los chilenos, ¿quieren que vaya a su propia cuenta o quieren que vaya a una cuenta común? ¿Ustedes creen que los chilenos no votarían y tendríamos claro lo que la gente quiere? Pero, alcaldesa, ¿qué ¿cómo pasaría se entiende? con el matrimonio igualitario? Entonces, cuando yo digo, ¿Ya? quitémosle un poco del poder a los políticos y démoselo a la gente en términos de participación ciudadana, eso es efectivamente lo que yo siento que hay que empezar a hacer. Yo creo que los políticos están mucho más divididos y mucho más ideologizados que los chilenos. Yo tengo profunda confianza, creo que los chilenos son mucho más sensatos de lo que creemos y por lo tanto, o de lo que mucha gente cree. Y en el fondo lo que hay que permitirles a ellos es que ellos tomen decisiones sobre sus propias vidas. Y por eso que también en esta materia del plebiscito, creo que nosotros debiéramos hacer algunas preguntas fundamentales a los chilenos en abril, de tal manera que cualquiera que sea la comisión constituyente, efectivamente parta con algunos marcos que estén dados por la ciudadanía.